Cuba recibió más dinero del subsidio de la Unión Soviética por concepto de vender la soberanía que lo que recibió Europa por todo el Marshall Plan después de la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Y miren cómo está Cuba. Me decía el ingeniero Carlos Lorenzo, que está aquí con Carlos Calvo también, que la producción de azúcar este año, que fueron 350.000 toneladas, es equivalente al 1850. No estamos hablando de los años 50, no, de los años 50 del siglo anterior. Del siglo XVIII, ¿no? Correcto. Cuba, el primer productor de azúcar era Haití, que era una colonia francesa. Y la revolución industrial llevó a Haití a ser no solo el primer exportador de azúcar, sino también de café. Cuando ocurre la revolución de Haití, Cuba, muchos inmigrantes se van a Cuba e introducen tecnologías de avanzada de los franceses. En el año 1837 se introduce el ferrocarril en Cuba. Así que Cuba para el año 1890 ya había producido 1 millón de toneladas de azúcar. Y salvo en la guerra de los 10 años, en la guerra de independencia, porque se produce la T incendiaria, la destrucción del ferrocarril, se dinamitaban los centrales, aquellos que no pagaban ese cupo para lo que eran los insurrectos, la industria azucarera cubana cae. Pero a partir de 1900 se empieza a reorganizar el país, se empieza a invertir nuevamente y la industria azucarera cubana se recobra, siendo el primer exportador y productor del mundo. La tecnología cubana era una tecnología de punta. Los libros de azúcar, manuales de ingeniería se hacían en Cuba. Se importaba mucha tecnología de los Estados Unidos y de Inglaterra y Cuba llegó a ser el primer productor y exportador de azúcar, pero no solo eso, todo lo que conlleva la industria azucarera, que es electricidad, productos químicos, ferrocarril, máquinas y equipos para la industria, o sea, donde quiera que había un central, le decían en Cuba un batey, había un desarrollo que era subproducto del desarrollo de la industria azucarera, o sea, que trajo riqueza a Cuba, a pesar de ser un monocultivo. Pero a partir de 1958, 31 de diciembre de 58, cuando toma Fidel Castro el poder y expropia la primera ley de reforma agraria, la segunda ley de reforma agraria, luego expropia los ingenios norteamericanos y también los ingenios de los cubanos, comienza un proceso de llevar la industria azucarera a un sistema de producción centralizado y estatal, que trajo consigo la ineficiencia de todo el sistema productivo. Como consecuencia de esto, empezó un deterioro ficticio con lo que era la ayuda del CAMI, el campo socialista, y la antigua URSS que absorbe esta cuota. Aparentemente Cuba era un país que tuvo un crecimiento ficticio durante años en la industria porque era un subsidio lo que había. Claro. Cuando estos subsidios se acaban en el año 90, se encuentran ellos que no estaban en capacidad de mantener una producción porque las cantidades de petróleo que se utiliza en este sistema, en lo que es el transporte y la agricultura, más la importación de equipo, era subsidiado por un sistema que en realidad no había yo diría que cuando se hace un estado de pérdida y de ganancia, la industria azucarera no era rentable. Claro, pero aparte de eso, el deterioro de los centrales. El canibalismo, me explicó a mí un especialista en eso, el canibalismo de los equipos, o sea, ahí se convirtió, lo normal era, llegaba una pieza nueva pero le faltaba una pieza vieja y se la quitaban a la nueva y la ponían y no había récord de nada, o sea que era... Yo trabajé un tiempo en el MINASI, entonces lo que se hacía era, como era centralizado y era de vía clara, se hacía todos los años una revisión y se le pedía al ministerio del azúcar, los equipos. Pero ¿qué pasa? Cuando empieza el sistema, cuando deja el subsidio, ellos no tenían una capacidad para poder adquirir equipos de repuesto ni realizar inversiones capitales. Y comienza el deterioro de los ingenios sin invertir. Y eso fue progresivo al punto de que Fidel empieza a cerrar centrales, tratando de conservar los que estaban en mejores condiciones. Pero la industria azucarera nunca se recuperó porque, mire, el azúcar se hace en el campo y se extrae en la fábrica. O sea que es una combinación de la agricultura con lo que es un ingenio. Un ingenio no puede sacar azúcar si no se produce azúcar en el campo. Cuando la masa cañera disminuye y el rendimiento de la masa cañera disminuye la producción de azúcar. Y si no hay producción de azúcar y los costos se mantienen, no hay rentabilidad. Entonces esto fue un proceso de deterioro progresivo al punto de que Cuba ha llegado hoy a... Mire, para no quitarle mucho tiempo, en Cuba se consumen de 600.000 a 700.000 toneladas
de azúcar anuales. O sea, que hay que importarla con esto, que la cifra que me has dado quiere decir que Hay un desbalance. Hubo que importar 350.000 el año pasado y posiblemente este año ellos estén igual o peor que el año pasado. Es una producción que es comparativa con el año 1850, como usted dijo, cuando existía en Cuba la esclavitud, no existía la electricidad. Que está muy igual, ¿no? Sí, está más muy o igual. menos, Está muy más o igual. No menos. existía ni la luz eléctrica Tampoco la de ahora o sea con que- apagones de Y 18 hay horas. esclavos. y eran el corte era de esclavos. O sea, a ese punto hemos llegado. O sea, realmente es una destrucción total, no solo de la industria, sino de la economía, de la carretera. Ahora, en medio de, porque también era como estaban reacios también a cierto tipo de progreso. Yo recuerdo haber entrevistado a dos jóvenes que habían acabado de regresar de la Unión Soviética y ellos contaron que conocían a alguien allegado en el gobierno que los convenció de que Fidel los dejara automatizar con computadora Celia Sánchez Manduley, puede ser, el central, era un central. Sí, sí. Bueno, automatizarlo y por las computadoras. Dice que aquello de conseguir las computadoras fue tremendo. Bueno, finalmente ya costó mucho trabajo, ya todo estaba armado y van a comenzar. Y ese fin de semana hubo una tormenta de lluvia, se cayó el techo, se echaron a perder las computadoras y se acabó el proyecto. Ahí no hubo vamos a hacer esto, a montarlo de nuevo. No, se acabó el proyecto y aquello siguió con el techo roto y las computadoras se pudrieron ahí. Y así es como como un país que se quedó, no sé. Y fíjate, también desmontaron un central azucarero para Venezuela. Sí, sí, claro, porque lo Completo, sí, sí. Y para Nicaragua, Y que Nicaragua tengo tiene, entendido que también Ortega, sí, claro, sí. por eso que Ortega, cuando él deja el poder, Ortega se mantiene de los centrales Yo azucareros. le decía a que Castro Carlos, le dio. mire, los mayores productores de azúcar hoy en día del mundo son Brasil y la India. La India tiene 500 ingenios azucareros, 500, y Brasil tiene 400 y algo ingenios azucareros porque produce alcohol y produce azúcar. Pero el mercado de azúcar, consumo y producción, ha ido creciendo a través de los años y está muy cercano entre consumo y producción. Cuba no recupera nunca más esa capacidad porque no tiene mercado. Bueno, pues. Pero ahora, cuando Cuba estaba, que era como le llamaban, la La taza meca, de azúcar del mundo, no que sea, ¿cuántos centrales habían en Cuba en total? En el año 1958 había 161 ingenios azucareros en Cuba. Y en mayoría cubanos, ¿no? Y había 3 refinerías. Sí, los mayores dueños eran cubanos. Había 36 ingenios extranjeros nada más. La mayoría norteamericanos. También había pues hasta algunos españoles. Pero también los americanos tenían que tener 51% los cubanos. No es que Claro, Sí, sí, no, claro, no, claro. pero además había más Bueno, centrales cubanos. Era una manipulación de Fidel que los centrales eran de los americanos. En el 1952, durante el gobierno de Carlos Príos, se produjeron 7 millones de toneladas de azúcar. Y se le exportaba a Estados Unidos 5 millones y medio de toneladas de azúcar. Hubo que guardar azúcar. O sea que había capacidad de producción, pero lo que no había era mercado, porque si usted sacaba ese producto, tenía que bajar el precio para venderlo en el mercado libre. Entonces, ¿qué hizo Batista? Batista guardó en almacenes este azúcar para irla sacando poco a poco y no afectar el precio del azúcar. Pero Cuba tenía una capacidad de producción. Fidel no hizo otra cosa que forzar en la zafra del 70 a una producción mayor, pero la capacidad instalada ya estaba desde la época del capitalismo. Pero aparte, los 10 millones eran con trabajo voluntario, tampoco era con gente que le pagaban como antes. Y el costo fue muy alto. Claro. Bueno, costo económico acabó humano. con la caña, porque la caña se siembra y se deja la semilla para el próximo año. Fidel molió prácticamente toda la caña. Hasta la semilla la Pero molina. esa es otra cosa, ese concepto de que él quería saber de todo. Era ingeniero, era médico, hacía queso, no sé, era... Bueno, tenía una fábrica, él mandó a hacer una fábrica privada de él, allá en Nazareno, de queso mozzarella. Sí, él mandó a hacer Bueno, de él queso le dijo para al principio de la revolución que los franceses estaban indignados con aquello, quería hacer el queso camembert, era Sí, como, quería hacer vaya, Bueno, le acuerdo una anécdota corta, pero que es interesante que se oiga aquí. En la zafra del 70, porque se extendió la zafra para poder producir los 10 millones que él quería producir, se llegó a la época en que estaba lloviendo en Cuba. Entonces los campos no podían, la caña se quedaba atascada en los campos, nadie la podía sacar, llegaba lleno de fango. Hubo personas que fusilaron, porque estas personas trataban de botar ese guarapo que no servía, porque estaba ya pudriéndose, que lo traían de los campos, y eso afecta el resto del proceso. Entonces eso lo tomaron como contrarrevolución. Y el ministro del azúcar le dijo a Fidel en aquel momento que no se podían producir los 10 millones, pues lo quitó. Entonces él trató de forzar a una zafra que no se pudo producir porque no estaban las condiciones dadas para eso. Y era por consecuencia de su actitud de Fidel Castro,
afectó las zafras que siguieron al año 71, 72, 73. Hasta la actualidad. Porque, o sea, todo... Porque aparte de no saber nada de economía y de llevar un país, todo se lo gastaba en guerras internacionalistas, en represión, en subversión. Claro, en subversión. Fíjate que ahora que han sacado esta cosa de Fidel Castro, vi un ex compañero mío que era ayudante de Fidel, y él dice algo, ahí te das cuenta del país. Él dice una cosa, que Fidel lo mandó a ver un ingeniero agrónomo, para algo que quería Fidel. Entonces el ingeniero agrónomo le dice, dile al comandante que esto no se puede. Y el tipo este ayudante fue a ver a Fidel. Está en desgracia. Y le dijo, no, comandante, mira, dice, pero yo los mandé a ustedes, no para que me trajeran esa respuesta. Ustedes tenían que haberle dicho al ingeniero agrónomo que era yo el que mandó. Entonces te das cuenta, Ninosca, que el país ha sido de un solo hombre. Sí, la o de voluntad, dos hermanos. claro. Es la voluntad la que prevalece. Ves a Raúl Castro. Ahora ves a Raúl Castro en poder. Cuando estaba Fidel en el poder, Raúl Castro me imagino que no tenía mucha autonomía ni poder. No tenía autonomía, pero ¿sabes qué, Ninosca? Se dedicó a qué? A organizar el reguero de su hermano. Claro. A organizar, porque sabes, las Fuerzas Armadas y la disciplina. Entonces él se dedicó a organizar el reguero del hermano. Yo tengo un programa que dice, no pudiera existir un Fidel sin Raúl, ni un Raúl sin Fidel, pero ahora te das cuenta que Fidel murió y todavía sigue Raúl Castro, y que todavía sigue. Cuando yo le digo a las personas, ¿por qué Raúl Castro sale en las reuniones, sale a la palestra pública? Te das cuenta realmente del problema interno. Para recordarle que todavía está ahí. Y el problema que hay en la cúpula, ¿cuál es? Que no conozca. Que Canel no manda y él tiene pero que también vamos a estar claros cuánto le puede quedar a Raúl Castro, que tiene 90 años. 92, 93. Pero se ve bien para la edad que tiene, pero yo me imagino que ellos estarán pensando, tampoco le queda mucho tiempo. El problema va a ser ahí, Ninosca. ¿Por qué? Porque el sistema se ha adaptado. Cuando tú ves a Raúl frente a Canel sentado y toda esta gente sentada, te das cuenta que el país siempre ha funcionado a las decisiones de dos hombres, de dos hermanos. ¿Qué va a pasar el día que no esté Raúl Castro? Que ellos están acostumbrados a que le den órdenes a todos. Por eso cada vez que yo digo, por primera vez un presidente que no tiene el apellido Castro. Mentira. Digo, no importa si el que sigue mandando es Raúl Castro.